Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la gente apiñándose alrededor de él, y se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Necesitamos más señales? Las palabras de Jesús hoy en el Evangelio nos deben sacudir en nuestro proceso de conversión. A veces, cuando leemos o escuchamos el Evangelio, creemos que se trata de narraciones netamente históricas, donde Jesús les habla a otros, y curiosamente, cuando pensamos de esta manera, es cuando más estamos siendo los protagonistas del mensaje. Jesús nos habla hoy a nosotros. Jesús te habla a ti y me habla a mí. Jesús habla hoy a nuestra generación perversa. En el contexto del Evangelio, Jesús recuerda a quienes le están escuchando dos acontecimientos históricos que muestran lo que un pueblo o una persona hace cuando acepta y se deja guiar con humildad. Hablemos de los habitantes de Nínive. Era un pueblo lleno de pecado y maldad. Desde el rey hasta los ciudadanos comunes creyeron en el mensaje de Jonás. Jonás fue un profeta enviado por Dios, quien mandó a la ciudad de Nínive a este profeta para que todo este pueblo se arrepintiera de sus pecados. El rey de Nínive se arrepintió y decretó que todos debían arrepentirse también. Ayunar y orar para buscar el perdón de Dios, promulgó este rey. El segundo acontecimiento se refiere a la reina del sur, también conocida como la reina de Sabá, quien a pesar de su importancia, riqueza y ocupaciones, decidió emprender un larguísimo viaje con las incomodidades propias del desierto para escuchar y dejarse guiar por la sabiduría del rey Salomón. Jesús, a partir de estos dos acontecimientos bien conocidos por los escribas y fariseos de la época, les reprende, pues a pesar de estar ante uno más grande que Jonás y que Salomón, no creían en su palabra ni en sus obras y seguían pidiendo más señales. Vamos a evaluarnos frente a las siguientes preguntas. ¿Aún no creemos en Jesús? Entonces nos falta conocerlo y estar en contacto con la palabra de Dios. Es un muy buen paso. Creemos en Jesús pero no en su palabra. Entonces nos falta coherencia. Creemos en Jesús y en su palabra, pero no nos convertimos ni nos dejamos guiar por ella porque seguimos parados en nuestras propias opiniones de cómo deberían ser las cosas. Entonces el mensaje del Evangelio es para nosotros. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de hoy a partir de los siguientes 3 puntos. Primero, ¿somos una generación perversa? Segundo, ¿pedimos más señales? Y tercero, actuemos como Nínive y la reina del sur. Primero, ¿somos una generación perversa? El pueblo de Nínive, que sería destruido en 40 días si no se convertía, se caracterizaba por comportamientos como la idolatría, es decir, adoraban a dioses falsos que los alejaban del Dios verdadero. También los caracterizaba la violencia e injusticia social, la inmoralidad, la arrogancia y la soberbia. El comportamiento de los ninivitas no era muy diferente al comportamiento de nuestra generación. Hoy como sociedad continuamos padeciendo de estas y otras maldades aún peores. Quizás nuestra peor maldad y por la que más dolor causamos a Dios es por la maldad hacia los niños. En Marcos 10, versículos del 13 al 16, podemos ver el lugar tan especial que tienen los niños para Jesús.
Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Desafortunadamente, nuestra generación perversa está sumida en maldad hacia los hijos de Dios. Maldad que va desde la aprobación de leyes que permiten su asesinato en el vientre de sus madres hasta la trata de estos pequeños, donde se calcula que cada día 3.000 niños son vendidos para ser esclavizados y explotados económica y sexualmente por grandes redes en un mercado que ha superado el del tráfico de drogas y armas. Niños que son reclutados por organizaciones criminales y grupos subversivos, niños que son abusados sistemáticamente por familiares o personas cercanas a las familias. Dios mío, ten misericordia de esta generación perversa. Como si lo anterior fuera poco, en esta generación, más que en cualquier otra, los hijos de Dios están sometidos a la ausencia de sus padres por la dinámica social que obliga a trabajar a papá y mamá, quedando bajo el cuidado de terceros y expuestos a la influencia permanente de medios digitales en los que la maldad sigue teniendo a los niños como sus principales víctimas, creando programas infantiles y videojuegos atractivos pero con contenido perverso, en el que se fomenta la violencia, la inmoralidad y los antivalores que continúan destruyendo la sociedad. Estaban Marcela y su mamá, Nina. Nina iba a la iglesia de vez en cuando los domingos, pero pensaba que no quería ser fanática como su mamá, que según ella no salía de la iglesia. Sin embargo, en ese momento estaba con su hija pidiendo una cita para que su hija abortara. A Nina le había costado mucho pagarle la universidad y no iba a permitir que se tirara la vida. Bueno, eso era lo que le decía a Marcela, su hija. Marcela en el fondo pensaba, ¿yo arruiné la vida de mi madre? ¿Es tan malo tener un hijo? Marcela, quien no había tenido conversaciones con su madre sobre el valor de su propio cuerpo, la castidad, el matrimonio y adicional todas las influencias de la música sobre una sexualidad temprana, por fuera del matrimonio, sin compromiso, hizo que cayera en la promiscuidad, sin medir las consecuencias. Marcela estaba asustada. En el fondo no se sentía bien con lo que estaba haciendo su madre y lo que ella misma iba a hacer. Segundo, ¿pedimos más señales? Dice en su palabra, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Al parecer, quienes le apiñaban allí pedían una señal más para creer después de todos los milagros, signos y prodigios que Jesús había realizado delante de ellos. Su orgullo no les permitía ver y mucho menos creer en Jesús. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos ver los milagros y signos más relevantes en nuestra vida y, como lo mencionamos al principio, encontrarnos en uno de estos tres estados: aún no creer en Jesús, creer en Jesús pero no en su palabra, o creer en Jesús y en su palabra pero no convertirnos ni dejarnos guiar por ella. A Marcela le dieron la cita para los 2 días siguientes en la tarde. Marcela esa noche no pudo dormir. Dios, sé que esto no es lo que debo hacer, pero no tengo otra opción, decía ella. Su mejor amiga le había recomendado una película. Se llamaba No Planeado. Era la historia de una enfermera que trabajaba en una clínica de abortos en Estados Unidos y después de años de trabajar allí, tuvo un día la oportunidad de asistir directamente a un procedimiento y vio a un bebé chiquito luchando en el vientre de su madre mientras estaba siendo desmembrado por el médico. Este día esta mujer lloró amargamente porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Marcela también lloró. Se sentía aún más confundida. Dios mío, dame una señal, ¿qué hago? Su abuela, la madre de Nina, no sabía nada. Marcela al otro día sintió que debía ir donde su abuela. Tercero, actuemos como Nínive y la reina del sur. Cuando Jonás dio el mensaje en Nínive, todo el pueblo, incluido su rey, optaron por el camino de vida y decidieron volverse a Dios con un corazón realmente arrepentido. La reina del sur, pese a sus tantas ocupaciones, ofreció sus riquezas en dinero y en tiempo para escuchar la sabiduría que viene del cielo. Hoy, Dios nos hace un llamado a la conversión.
A veces sentimos como si Dios estuviera ausente y quizá pedimos señales en medio de tantos milagros recibidos. Un cantante católico un día decía: ¿sabes cuántos músculos están trabajando ahora para que tú puedas estar hablando? Tu vida es un milagro constante. Quien no tiene fe, no le basta con lo que ve. Quien tiene fe no necesita ver porque su corazón sabe que Dios ya está orando. Todos hemos pasado por periodos donde la fe es escasa. Hoy seamos como el pueblo de Nínive, arrepintámonos de nuestro viejo hombre y a pesar de nuestras muchas ocupaciones, vayamos a Él con un corazón humilde, dispuesto a seguirlo, veamos o no sus señales. Aunque más bien podríamos pedirle al Señor que quite nuestra ceguera, porque de señales estamos realmente rodeados. La reina del sur tuvo que recorrer un largo camino para llegar a Salomón. ¿Qué tan lejos está la iglesia de tu casa? ¿Qué tan lejos estás de Jesús? Hoy Jesús nuevamente te llama. Marcela tomó sus ahorros y viajó 10 horas para llegar donde su abuela, quien se sorprendió y se alegró mucho de verla. Luego de una larga conversación juntas, su abuela le dice: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Son palabras de Dios para Marcela. Su abuela le contó cómo ella tuvo 10 hijos y quedó viuda muy joven y fue capaz de sacar a sus hijos adelante. Es que mamá dice que me voy a tirar la vida, le dijo Marcela. Será más difícil. Y sí, no son las condiciones ideales, pero los hijos son ricas bendiciones de Dios, le contesta su abuela. Abuela, yo quiero tener este bebé y de alguna forma siento que es lo menos cómodo, pero lo más correcto. Han pasado 7 años. Amy tiene 6. Marcela apoya el ministerio Provida de su diócesis con su pequeña. Tiempo después se daría cuenta que su madre estuvo en su mismo dilema. Ahora, después del perdón, Nina adora a su nieta y se siente muy arrepentida por pensar en el bienestar de su hija, pero en forma equivocada. Ahora estaba tratando de hacerlo mejor. Puede que no estés viviendo un dilema tan grande como el de Marcela, o puede que sí. Dios te ama y se manifiesta en tu vida. En medio de tu cotidianidad te puedes estar quejando de unas cuantas cosas, pero no te das cuenta de las bendiciones que tienes. Saca tiempo y vuelve a su iglesia. Vuelve a la oración, vuelve a conectarte con Él. No esperes a que todo sea perfecto o a tener las condiciones perfectas para volver a Él. Lo único dispuesto que debemos tener es el corazón. Oración. Señor, hoy te agradecemos tu palabra y te pedimos perdón por nuestra falta de fe, por poner otras cosas por encima de ti, por buscar las redes sociales primero en la mañana antes de buscarte a ti en la oración, por pedirte más presencia en mi vida sin reconocerte con un corazón agradecido todo lo que ya haces por mí. Hoy, amado Padre, danos la fuerza y determinación de la Reina del Sur, de ir a ti cueste lo que cueste, y danos la oportunidad del pueblo de Nínive que volvieron a ti con un corazón arrepentido y nuevamente dispuesto a caminar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Sé instrumento del Señor compartiendo este evangelio. Podría salvar una vida. Dios te bendiga.